Paz de Cristo, hermanos, en esta mañana quiero compartir una pequeña reflexión que he estado haciendo, esporádicamente, ¿verdad? Para compartirla con amigos también que han estado escuchando la palabra del Señor. El día de ayer el Señor me permitió estar, pues, en un hogar con unas amigas que me invitaron, ¿verdad? A tomar un cafecito y aproveché para llevarles el estudio que yo sentía que era necesario ya del bautismo y hablándoles con todo lo de la unicidad de Dios, y le doy gracias a Dios porque el Señor pues les abrió el entendimiento y ellas pudieron entender. Hoy quiero compartir un tema que se llama lo de la templanza, hermanos, el dominio propio, ese autocontrol, que es uno de los elementos del fruto del Espíritu Santo, es el último, amén, está al final. Entonces, vamos a tener esa lectura bíblica allí en Gálatas, capítulo 5. Amén, versículo 22, si no me equivoco. Para la honra del Señor, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Entonces, hermanos, la palabra templanza viene de encrates, el griego, de la palabra griego encrates, que significa dominio propio, imperio, autocontrol, fortaleza y gobierno de nosotros mismos, o sea, un autogobierno de nosotros mismos. Amén. Entonces, el fruto del Espíritu Santo viene a nosotros y nos equipa con los 9 elementos que nos van a ayudar para que vivamos la vida cristiana. El amor, gozo y paz, ellos están enfocados en una relación que es de nosotros hacia Dios. Paciencia, benignidad y bondad están enfocados de nosotros hacia los demás. Amén, hacia nuestro entorno. Pero la fe, la mansedumbre y la templanza está hablando de esa relación que es hacia nosotros. O sea, yo tengo que tener fe, yo tengo que practicar la mansedumbre, yo tengo que practicar la templanza o el autocontrol. Amén. La palabra del Señor dice en Proverbios 25-28, dice: como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, como una ciudad derribada y sin muro. Podemos ser personas muy fuertes, personas muy bien preparadas, muy bien educadas, etcétera. Pero si nosotros no ponemos alrededor de nuestra personalidad ese muro del autocontrol y de la templanza, hermanos, vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque el enemigo va a aprovechar cualquier situación y ahí vamos a perder, como dicen, los papeles, que yo sé que a todos nos ha sucedido. En algún momento todos hemos perdido los papeles. Amén. Si Moisés, que era el hombre más manso de la tierra, perdió los papeles cuando dice que golpeó aquella peña. Amén. Enfadado ya con el pueblo de Israel, también él perdió en ese momento el autocontrol y la templanza. Entonces esto quiere decir que todos estamos expuestos a esto. ¿Por qué es necesario que pongamos ese muro? Porque las ciudades antiguamente, si no tenían muy bien puesto ese antemuro, o si no lo reforzaban y empezaba a sufrir por ahí alguna fisura sobre las paredes, el enemigo sabía que esto era para aprovecharse y poder trabajar para poder entrar a la ciudad y poseerla y atacarla. Entonces, en nuestra vida cristiana, si nosotros no ponemos cuidado también a eso, ahí, como decía anteriormente, el enemigo va a aprovechar. Hay 4 áreas muy importantes que nosotros percibimos, amén, percibimos y que nos van a llevar a la práctica de ese autogobierno, de ese dominio propio que el Señor quiere, que vienen siendo las sensaciones. Yo quiero que leamos, antes de entrar a ese tema, ahí en capítulo 14. Capítulo 14, vamos a ver allí en el versículo 22, dice que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir, dice, delante de él a la otra parte de la ribera mientras él despedía a la multitud. Cuando Jesús despidió a la multitud, dice que él se fue al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche se encontró solo. Mientras tanto, dice, la barca ya se encontraba en medio del mar, azotado por las olas porque el viento era contrario. Aquí vemos nosotros que los discípulos pasaron por la primera etapa que todos también pasamos, por la etapa de las sensaciones. Nosotros empezamos a tener a veces sensaciones en nuestro hogar,
la sensación de que ya las finanzas ya no van bien, la sensación de que en el trabajo algo está pasando y que quizás me puedan despedir, la sensación de que traigo malestares en mi cuerpo y siento que la enfermedad por allí está queriendo llegarme o tocarme, amén. Son las sensaciones cuando en un matrimonio se sienten problemas, se sienten dificultades, hay tensión, hay tirantez en la relación matrimonial, entonces empezamos a tener sensaciones. Si nosotros empezamos a tener esas sensaciones, amén, como las sintieron los discípulos, dice que ellos tuvieron las sensaciones de que viento fuerte estaba levantándose alrededor de la barquilla. Ellos sintieron las sensaciones de que las olas estaban agarrando altura. Es cuando nosotros vemos cómo los problemas van tomando fuerza alrededor de nosotros. Pero de allí, entonces, esas sensaciones ya nos empiezan a tocar en nuestras, ¿qué? Emociones, porque ya nuestra emoción empieza a vibrarse, empieza a entrar el temor, la incertidumbre, la angustia, el miedo. Hermanos, y quiero decirte que cuando dejamos entrar el miedo, hermanos, viene y nos paraliza. Porque la palabra viene y trae angustia. La palabra angustia viene del latín metus, que significa una alteración del ánimo. Entonces ya cuando hay alteración del ánimo, ya se produce inseguridad, inestabilidad, horror, angustia, desesperación. Y eso lo sintieron los discípulos. Allí en el capítulo 14 lo vemos, que ellos lo sintieron. Imagínate cuando tú y yo nos encontráramos en una barquilla en medio del mar así a oscuras y eso a punto de voltearse, pues vamos a sentir todo eso. Entonces, cuando las emociones, cuando el miedo empieza a apoderarse de nuestro ser, dice que hay reacciones químicas que producen 1400 reacciones y empiezan a liberar hormonas, entonces viene y trae también enfermedad a nuestras vidas. Si los problemas y las tempestades que están a tu alrededor empiezan a liberar todas estas 1400 hormonas, imagínate tú, pues llega la enfermedad. Empieza a llegarte los problemas estomacales, los problemas gastrointestinales, los problemas cardíacos, hermanas, la subida y la bajada de azúcar, amén. Entonces, por eso es que necesitamos controlar nuestras emociones. Y los discípulos sabían que tenían que controlar allí esas emociones de temor, porque entonces, si no las controlamos, vamos a entrar y a empezar a formar, hermanos, tormentas, dicen, vasos de agua. Los discípulos, cuando empezaron a tener ese temor, ya empezaban a mirar hasta lo que no era. Porque cuando dice que Jesús llegó y empezó a caminar a la orilla del mar hacia ellos, dice que cuando lo miraron, pues ya estaban mirando lo que no era. Porque, ¿qué dijo Pedro? ¡Oh, fantasma! Pero no era un fantasma, era Jesús. Amén. Pero el terror, el miedo que sentían, pues ya estaban mirando lo que no era. Entonces, si nosotros también empezamos a mirar lo que no es, pues vamos a empezar a mirarnos ya hasta en casa. Las finanzas están mal. Ay, no tenemos para pagar la hipoteca, la renta, el alquiler. Ay, Dios, nos lo van a quitar. Ya me veo en la calle, ya me veo pidiendo aquí, pidiendo allá. No, hermanos, tranquilidad. Tranquilidad, amén. ¿Por qué? Porque entonces dice, el Señor es cuando llega y dice, pues tengan paz, tengan tranquilidad, amén, en medio de la tormenta. Entonces dice, los discípulos se turbaron, amén, y daban sus voces de miedo. ¿Y qué le dijo entonces el Señor? Pedro le dijo, Señor, si eres tú, le dijo, por favor, si eres tú, dime que yo baje y vaya hacia ti. O sea, estaba queriendo abandonar la barquilla en medio de la tormenta. Señor, si eres tú, es que dijo, yo a patitas, ¿para qué las quiero? Yo me voy, aquí los dejo. Ahí viene Jesús, Él me va a salvar. Amén. Entonces fue cuando el Señor vio que a Pedro le faltó la fe, porque se empezó a hundir y que le dijo, hombre de poca fe, le dice, ¿por qué dudaste? Amén. No debemos de dudar, hermanos, no debemos de tener ese miedo. Cuando nosotros también de allí podemos entrar a los impulsos y a las decisiones incorrectas. Amén, hermanos. Ya de los impulsos nos vamos a las decisiones incorrectas. Y por ejemplo, pues Pedro ahí tomó esa decisión quizás incorrecta, por eso se bajó de la barquilla. Quizás los que están pasando por problemas matrimoniales toman una decisión incorrecta, decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, nos separamos, nos divorciamos. Y entonces sí que la barquilla se empieza a hundir. Pero todo ¿por qué? Porque no hacemos uso del autocontrol, del dominio propio. Amén. Entonces, a veces dejamos entrar también la ira, dejamos entrar las palabras ofensivas hacia los que nos rodean, hermanos. Nos dejamos dominar
por esa ira, ese enojo. Y el estrés nos afecta. Dice la palabra del Señor ahí en Efesios 4:26, dice, airaos, pero no pequéis. Podemos molestarnos, podemos enojarnos, pero no podemos pecar ofendiendo y lastimando a los que ya también están sufriendo alrededor de nosotros. Amén. Entonces debemos de dejar esos impulsos para irnos hacia las decisiones correctas. Mira, hermana, la enfermedad, cuando llega la enfermedad a nuestra casa, viene y nos produce dolor, viene y nos produce temor. Sí es cierto, amén. Y llega el momento de que se puede perder el autodominio, el autocontrol. Pero la palabra del Señor dice en la 2 de Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado, dice, un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. O sea, espíritu de poder. Podemos salir adelante. Podemos nosotros lograr autocontrolar nuestras emociones y entonces ir a los pies de Cristo para poder escuchar su voz, como los discípulos, porque dice que cuando ya el Señor llegó y calmó los vientos, ya les dijo, tengan ánimo, soy yo. Cuando llega esa voz de Dios a tu vida y te dice, ten ánimo, hija, aquí estoy yo en medio de la enfermedad, aquí estoy yo en medio de tu problema, aquí te tienes malas las finanzas, aquí estoy yo, que te corrieron del trabajo, aquí estoy yo soy tu proveedor, yo soy el que abre puertas, yo soy el que la cierra, amén. Y cuando Dios cierra una puerta, quizás es porque te tiene algo mejor o te va a usar en otro lugar, pero para el bien de otra persona que está necesitando y está peor que nosotros, amén, porque después vemos el por qué el Señor nos ha permitido entrar a esos momentos de tempestades difíciles. Entonces llega el Señor y cuando te dice ten ánimo, yo estoy contigo, es ya esa relación que ya no es de nosotros a nosotros, sino es una relación que ya viene de parte de Dios a nosotros, una administración celestial que llega a nuestras vidas y llega entonces lo que les llegó a los discípulos, se hizo la paz, llegó la bonanza, llegó la tranquilidad. Cuando el Señor viene y ministra nuestras vidas, llega esa bonanza, llega esa tranquilidad, esa confianza de que vamos a pasar por el proceso en victoria. Y entonces esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a inundar, hermanos, nuestro ser, amén. Va a inundar nuestras vidas. Entonces cuando ya nosotros tenemos ese autocontrol de la situación, es porque aprendimos a venir a los pies de Cristo. Es cuando también nuestro carácter es moldeado. Ahí ya estamos aprendiendo a sujetar nuestro carácter y traerlo a los pies de Cristo, amén. Nuestras relaciones ya empiezan a mejorar en nuestro hogar con nuestro esposo, nuestras relaciones ya empiezan a mejorar con nuestros hijos y luego ya nuestras relaciones salen de nuestro hogar hacia afuera. Empezamos a tener buenas relaciones con los demás, amén. Puentes de amistad empezamos a tener para ser de bendición hacia ellos. Que no nos suceda lo que al joven aquel que en la escuela era muy buen líder, muy buen estudiante, era buen hijo también, pero tenía el detalle de que no podía controlar su carácter, no podía tener ese autocontrol de su carácter, amén. Y dice que pues los padres ya preocupados dijeron, tenemos que hacer algo por nuestro hijo, no podemos permitir que su mismo carácter lo orille a estar sin amistades. Un día se levantó el padre y agarró una bolsa de clavos y le dijo, mira hijo, te voy a pedir que por cada vez que tú te enfades, te enojes, vayas y claves un clavo en la cerca de la casa. Amén. En la reja, así. Entonces le dice, y es una cerca pues ya vieja. Y el niño cada vez que se enfadaba ponía un clavo. Pero imagínense poner 30 clavos en un día. ¿Qué quería decir? Que él tenía realmente un problema de su carácter. Entonces al segundo día dijo, no, yo tengo que ahora enfadarme menos, ayer fueron 30, al día siguiente fueron menos y cada día él iba autocontrolándose hasta que un día no puso ningún clavo. Va contento con su padre y le dice, papá, te tengo una buena noticia, he superado, dijo, he dominado mi carácter, dijo, hoy no puse ningún clavo. Le dijo, muy bien hijo, ahora vas a hacer otra cosa. Ahora por cada día que tú no te enojes, vas a ir a quitar un clavo. Si hoy no te enojas ni una vez, vas y quitas un clavo. Si otro día no te enojas, quitas otro clavo. Solo cuando no te enojes. Y así empezó el muchacho con ese autocontrol, esa disciplina, amén, de su cuerpo, de su mente, de todo. Entonces, de su carácter. Y llegó el momento en que los quitó todos los clavos. Y le dijo, papá, dijo, ahora sí, dijo, mira, ya quité todos los clavos, siento que ya he aprendido a autocontrolarme. Le dijo, muy bien, solo te quiero enseñar una cosa. Quiero que veas tú, dijo, cómo está la cerca. La cerca pues ya estaba llena de hoyos, de agujeros, amén, que ya no se podían reparar.
dijo, hijo, ves, estos hoyos no se pueden reparar, ya van a quedar ahí como una cicatriz. Eso sucede también, dice, cuando nosotros lastimamos a los demás, los ofendemos, entonces hacemos hoyos, agujeros en sus corazones, dijo, y ya no se pueden reparar porque solamente va a quedar ahí la cicatriz. Entonces, hermanos, cuando nosotros aprendemos a controlarnos, vamos a entrar a llevar nuestras relaciones muy bien, vamos a ser exitosos en las relaciones con nuestras amistades y con nuestros hermanos, amén. Pero también eso nos va a llevar a un nivel de adoración perfecto hacia Dios, porque la palabra del Señor dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, amén. Y Él los está buscando. Y entonces cuando nosotros ya nos sujetamos y llevamos el fruto del Espíritu Santo a nuestra vida para ejecutarlo, pues estamos convirtiéndonos en unos verdaderos adoradores. Mi deseo es que el Señor les bendiga y este tema sea de bendición para cada una de ustedes. Amén. Dios les bendiga, hermanas.